Hoy quiero que veamos esto del rapto y de la venida del Señor y cómo podemos entender esto y sobre todo cómo podemos estar preparados para esto. Entonces vamos a leer el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versos 13 al 17, al 18 dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Verso 17, muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Entonces, la Biblia y el Nuevo Testamento específicamente dice muchas cosas sobre esta verdad y esta promesa que Jesús hizo de que Él iba a regresar. En el libro de los Hechos, en el primer capítulo, cuando Jesús está ascendiendo al cielo, los ángeles que están rodeando a Jesús en su ascensión le dicen a los discípulos de que así como ellos vieron a Jesús subir, de la misma manera lo van a ver regresar. Y por 2000 años, casi 2000 años, la iglesia ha estado esperando ese momento, ese día del regreso de Cristo. Ahora, este tema de la venida de Jesús, de la segunda venida de Jesús, es algo que la iglesia y sobre todo los cristianos del primer siglo, los cristianos que vemos descritos en los libros del Nuevo Testamento, ellos vivían con una expectativa que era muy, muy fuerte en sus vidas, y es que ellos vivían con la expectativa del inminente regreso de Jesús. Eso de inminente o inminencia es un concepto interesante e importante porque habla de que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Entonces, estos cristianos vivían con esa expectativa de que efectivamente en cualquier momento Jesús podía regresar. De hecho, ellos creían que Jesús probablemente iba a regresar en su época, en su tiempo. Entonces, ahí te van algunos versículos que van a aparecer en pantalla, los puedes anotar después para leerlos o los puedes leer ahí en la pantalla conmigo. Es primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10, este versículo lo voy a leer varias veces después, pero dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, le está hablando a los cristianos en Tesalónica. Dice, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y el verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pablo dice que una de los distintivos de estos cristianos no solamente fue como una conversión muy evidente, que su vida cambió, sino que algo que los caracterizaba a ellos era que ellos estaban esperando que Jesús regresara de los cielos. Entonces ahí vemos que ellos vivían con esta expectativa de que Jesús iba a regresar en su tiempo, en el tiempo en el que ellos vivieron. Otro texto, Romanos 13:11, Pablo dice, y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, y algo que él cree y que él pensaba también, hablaba de esta realidad que esta parte de nuestra salvación, ya hemos sido salvados, pero nuestra salvación no se ha completado todavía. Falta la parte en que estaremos con Jesús para siempre. Pero Pablo dice ahí que el día de nuestra salvación está mucho más cercana que cuando creímos. Y eso se lo está diciendo a personas un par de décadas después de la ascensión de Cristo.
Otro texto es Primera de Corintios 16, 22. Pablo dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Ok, eso no lo voy a explicar, pero la manera en cómo termina Pablo su carta dice Maranata. Ahora esa palabra a lo mejor sabes lo que significa, pero es ven Señor o el Señor viene pronto. Y es una exclamación. Lo que Pablo está diciendo está expresando un anhelo, una esperanza. Y esa era una manera en que los cristianos en el primer siglo también se saludaban unos a otros. Ellos decían Maranata, se recordaban constantemente de que el Señor viene pronto. Entonces, nos damos cuenta que en el Nuevo Testamento los cristianos del primer siglo, ellos vivían con la expectativa de un inminente regreso de Jesús. Ahora, Pablo pensaba de que a lo mejor existía la posibilidad de que él muriera sin ver el rapto de la iglesia. Sí, es probable. Él habla que algunos dormiremos, otros no, todavía estarán vivos. Entonces Pablo entendía de que existía una posibilidad de que él muriese antes de que Cristo regresara, pero aún así él pensaba de que Jesús iba a volver, como lo hacían los cristianos del primer siglo. Ahora, el domingo, si estuviste aquí el domingo hablamos en Marcos 13 de un incidente, de un evento que se llamaba la abominación desoladora. Y lo que decíamos de eso es que era como una profecía que el profeta Daniel había escrito en el Antiguo Testamento y que en Marcos 13 Jesús conectaba eso que iba a ocurrir ahí con un periodo de tiempo que la Biblia llama la tribulación. Decíamos que la tribulación es este periodo de 7 años en los cuales básicamente la tierra o el mundo va a vivir un juicio. La Biblia habla de esta ira venidera que la tierra, el planeta Tierra y los moradores de la tierra van a tener que enfrentar. ¿Por qué va a ocurrir eso? ¿Por qué va a ocurrir eso ahí? Es básicamente porque Dios va a juzgar el sistema del hombre, el sistema humano lo va a juzgar. Y tanto Daniel habla de eso como el libro de Apocalipsis habla de eso. Entonces, ese periodo de tiempo en el futuro, donde está este evento tan importante que es la abominación desoladora que estudiamos el domingo, es un tiempo que está conectado a un periodo de 7 años que se llama la tribulación. ¿Cómo va a ser la tribulación? Marcos 13, 19, leíamos el domingo, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, es un tiempo único, terrible, que no ha habido y nunca va a volver a existir después de eso. Si tú lees el relato paralelo que Mateo da de las palabras de Jesús, Mateo pone la gran tribulación, de una gran tribulación. Hace como un énfasis en eso. Ahora, esta tribulación, ¿cómo va a ser? ¿Por qué es importante entender este concepto teológico del rapto? Es porque eso creemos que nosotros está antes de la tribulación. Entonces, el rapto, ¿qué es lo que previene o qué es lo que evita? Necesitamos entender este concepto y esto de la tribulación. Otra vez, un texto que leí hace unos minutos, Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice en el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, dice, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, pero ahí dice que Jesús va a hacer algo. Dice, quien nos libra de la ira venidera. Ahora, si tú lees Primera de Tesalonicenses, uno de los grandes temas de Pablo en esa carta es precisamente la venida de Cristo. Es interesante que una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo habla mucho de esta verdad de que Jesús va a volver. Entonces aquí dice que Cristo nos va a librar de la ira venidera. ¿De qué estará hablando Pablo? ¿Con qué lo estará conectando? Yo creo que lo está conectando con lo que la Biblia nos dice que es la tribulación. ¿Por qué digo eso? Apocalipsis 6, otro texto importante. Apocalipsis 6, verso 15 al 17, dice
De hecho, el capítulo 6 es importante porque marca el inicio de lo que Apocalipsis dice que es la tribulación. Entonces, el capítulo 6 es como que la inauguración de todas estas cosas que Jesús le dice a Juan que van a ocurrir en el futuro. Entonces, después de todos como los sellos que se empiezan a abrir, todo lo que estudiamos hace un par de años en Apocalipsis, todos estos juicios que vienen sobre la tierra, fíjate lo que dice la gente. Dice, los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono, y de, ¿qué dice ahí? La ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? El primer capítulo, o no el primer capítulo, pero el capítulo 6, el primer capítulo que empieza a describir esta serie de eventos que van a marcar este periodo de 7 años. La reacción de la gente es entender que ese periodo de tiempo es un periodo donde la ira del Cordero, dice, y la ira del Padre va básicamente a manifestarse en la tierra. Ahora tú te preguntarás, ¿qué tomará para que un cordero tenga ira? Piensa un poco, siempre el cordero es un animal apacible. Es como que el que no abre la boca, es como Jesús, como el Cordero de Dios, como que fue llevado como un cordero, no abrió su boca, no se queja. Los corderos son muy apacibles, pero ¿qué implicará o qué tendrá que ocurrir para que un cordero esté lleno de ira? Y obviamente está hablando de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 comienzan estos sellos y estas trompetas y estas copas y empiezan, que son juicios sobre la tierra. Entonces, ahí está la explicación de lo que Jesús va a librar. Dice que Jesús nos va a librar de la ira venidera. ¿Ok? La ira venidera es este periodo de 7 años en el futuro donde la tierra va a recibir esta serie de juicios. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar los sistemas del hombre, anti Dios. Entonces el mundo por un tiempo podrá haberse reído de Dios, podrá haberse burlado de Dios, pero eso no va a durar para siempre. Va a llegar un momento donde Dios va a juzgar el sistema humano. Y básicamente Dios lo va a hacer porque Dios es justo y también porque Dios es amoroso. Tiene que ser esas dos cosas. Precisamente porque Dios es justo y porque Dios es amoroso, tiene que lidiar con el pecado, tiene que lidiar con la maldad. Entonces, ese periodo, Apocalipsis 6 al 19, la tribulación o un periodo de ira venidera, es la cual Pablo dice en Tesalonicenses que el Señor nos librará de ese periodo de tiempo. Entonces, ahí está la respuesta corta. ¿La iglesia va a atravesar por ese tiempo? Nosotros creemos que no. Bueno, yo creo que no, como muchas otras personas. Aquí tengo que hacer la aclaración. En estas cosas que tienen que ver con escatología, que básicamente es teología de los últimos tiempos, eso es lo que quiere decir. Hay diferentes opiniones, diferentes interpretaciones. Ahora, el domingo hablábamos con unas personas y yo les decía, mira, yo he leído la Biblia, la he estudiado y estas conclusiones a las cuales he llegado a ellas porque he leído la Biblia. No es porque me compré un libro y como que pues creí una teoría que alguien me vendió. Pero resulta que esta manera en que vemos la interpretación de Apocalipsis y de las profecías bíblicas es la que tienen muchas personas. Pero es bueno que tú sepas de que aquí hay variaciones en estas maneras de interpretar estas cosas, pero creo que a la luz de lo que veo yo en la Biblia y lo que he podido estudiar y lo que he podido aprender de otros, creo que la Biblia claramente nos dice que ese tiempo que viene por delante es real, es literal, pero que la iglesia de Cristo no va a vivir, no va a atravesar ese periodo de tiempo. Ahora, volviendo a primera de Tesalonicenses 4, si te fijas otra vez solamente los versos 16 y 17, aquí Pablo habla de
de una venida de Cristo, de un regreso de Jesús. Dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero y entonces después dice, nosotros seremos arrebatados. Entonces, ¿qué es el rapto? Si te fijas, ahí dice que seremos arrebatados en el verso 17. Si pudiésemos como que definir en una definición breve de qué es el arrebatamiento o qué es el rapto, pudiésemos ponerlo de esta manera. El arrebatamiento o el rapto es el evento en el cual Jesús descenderá y tomará o sacará a su iglesia de este mundo y la reunirá con él en las nubes para que estemos con él para siempre. ¿Ok? Es el evento en el cual Jesús descenderá y tomará o sacará a su iglesia del mundo, reuniéndola con él en las nubes para estar con él para siempre. Ahora, Pablo está hablando de que Jesús va a descender, que va a decir algo y que los muertos van a resucitar y que los que estemos vivos o los que estén vivos en ese momento van a subir. Pero creo que esto es como un eco de algo que Jesús le dijo a sus discípulos. Precisamente en esa última semana y específicamente la noche previa a la cual, antes de que Jesús fuese a la cruz, Jesús en el Evangelio de Juan le habló a sus discípulos de muchísimas cosas bien profundas que solo los apóstoles oyeron. Pero en Juan 14, versos 2 al 3, Jesús le hace una promesa a ellos y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Jesús claramente le dice a sus discípulos de que en un futuro Él va a regresar, Él va a descender otra vez y Él los va a tomar. Dice, y los va a llevar donde Él está. Es interesante, si leemos y entendemos ese versículo, claramente nos damos cuenta de que, de acuerdo a las palabras de Jesús, Él va a venir y va a llevar a su gente a otro lugar, no va a quedarse acá. Dice que yo los llevaré a donde yo estoy. No es yo vengo a quedarme. Es diferente, tenemos que entender eso porque muchas veces confundimos la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia y son cosas distintas, son eventos diferentes. La segunda venida de Jesús es cuando Él viene por segunda vez, pero viene a establecer su reino aquí milenial, literal, físico en esta tierra. Y lo que va a ocurrir ahí al inicio es que Él va a juzgar a las naciones, va a hacer una serie de cosas. Va a pelear contra los ejércitos del mundo, va a vencerlos así y va a establecer su reino. Pero esto que Jesús dice aquí, dice que Él viene en las nubes y va a tomar a su gente y se los va a llevar. Es otra cosa. Es un evento distinto. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús ahí? Creo que está hablando de este arrebatamiento que Pablo explica en 1 de Tesalonicenses 4. Fíjate los movimientos de Jesús. Dice que Jesús descenderá del cielo, hablando de 1 de Tesalonicenses 4 y complementándolo con Juan 14. Dice que Jesús descenderá del cielo, vendrá del lugar donde Él está. Después dice que Él dará una orden. ¿Qué va a decir? Pablo no nos dice qué va a decir, pero Jesús va a decir algo. Y su iglesia y los cristianos lo oiremos. De repente, oye, ¿es Jesús? Sí, es Jesús. No sé cómo lo vamos a saber que es Él. Dará una orden. ¿Y cuál es la orden? De hecho, la palabra es una palabra que tiene que ver con una orden militar. Según lo que tengo entendido, tiene como una connotación cuando los soldados están como que en posición de, ¿cómo se llama? Cuando no están firmes. De descanso, gracias. Es posición de descanso. Pero de repente el comandante dice, pónganse firmes, y se cuadran porque viene, no sé, el general o alguien y se ponen firmes, como que preparados. Esa es la idea de esta orden. Es como que Jesús va a dar una orden y nos vamos a cuadrar y pum, y nos vamos ahí, nos va a llevar. Entonces, dará una orden para subir. Y algo muy interesante que dice Pablo en Tesalonicenses, aquí el 16 y 17, es que los muertos en Cristo resucitarán primero.
Ahora, ¿qué quiere decir eso? Ok, aquí es profundo, no puedo detenerme en esto, pero esta es una como resurrección corporal. Y esto resuelve la pregunta de ¿dónde está la gente hoy que muere? Hablando de los cristianos, ¿dónde están? ¿Están en un lugar? Entonces ahí está, el purgatorio. No, no es el purgatorio. En un lugar de descanso están como que dormiditos. No, no están dormiditos. La Biblia usa la palabra dormir y Jesús cambia el significado de la muerte. Para Jesús nada más es dormir. Pero ¿dónde está la gente? ¿Está como en un estado como que inconsciente, esperando? No. Y quiero que vayas conmigo a 2 Corintios. Deja ahí marcado Tesalonicenses y ve a 2 Corintios. Bueno, va a aparecer, ahí está en la pantalla, para que no te pierdas, no pierdas el hilo. 2 Corintios 5, 6 al 8. Fíjate lo que Pablo dice sobre esta como que realidad de dónde estamos, si estamos presentes o dónde estamos. Dice, así que vivimos confiados siempre. Dice, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, dice, estamos ausentes del Señor. Es como por descarte, ¿no? Si estamos aquí, no estamos con el Señor. Lógico, ¿no? O estamos acá y no estamos con el Señor. Pero en el verso 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero dice, presentes ¿con quién? Al Señor. Entonces hay dos realidades. La realidad es que si estamos presentes aquí, no estamos con el Señor. Pero si estamos ausentes del cuerpo, ¿dónde vamos a estar? Con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un cristiano que muere, con un hombre que ha puesto, una persona que ha puesto su fe en Jesús? Se va al cielo, se va a la presencia de Dios, su alma y su espíritu se van con el Señor. Lo que falta es la resurrección de su cuerpo, porque la Biblia nos dice que nuestro estado eterno no es un estado como de un alma vagando por ahí, un espíritu como no. La Biblia nos dice que vamos a tener un cuerpo glorificado y que Dios nos va a dar un nuevo cuerpo que va a ser fabuloso. Y eso es lo que creo que va a ocurrir en el momento del rapto de la iglesia. Si lees otras partes, o sea, los cuerpos van a... Ese no es mi problema, es el problema de Jesús, ¿ok? ¿Qué pasó con el que se ahogó y se descompuso? No es nuestro problema. O sea, Dios hizo el universo así. No va a tener problema en recolectar las cosas. Es que se lo comió una vaca y después... Me han salido con preguntas así, créeme. Si se lo comió una vaca, ¿dónde está? No es mi problema, ni es el tuyo tampoco. Tú no te preocupes. Pero los cuerpos van a ser resucitados y van a ser transformados. Para que ahora sí nuestra alma y nuestro espíritu tenga un cuerpo glorificado. Y eso va a ocurrir ahí. Entonces los primeros que se van son los que ya murieron en el pasado. Sus cuerpos van a levantarse y va a haber esta reunión y transformación con cuerpos glorificados. Y nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y después, dice Pablo, nosotros seremos arrebatados. Arrebatados. Ahora, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, versos 51 y 52. Dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos. Un misterio no es algo como que de ocultismo. Un misterio es algo que estaba oculto y que ahora ha sido revelado. Eso es un misterio, la palabra que Pablo usa. Entonces, esto es algo nuevo. No es algo que el Antiguo Testamento hablaba de estas cosas, es algo nuevo que Jesús le reveló a Pablo para que nos lo contara a los cristianos. Y dice, este es el misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir físicamente, pero todos seremos transformados, dice. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Ahí está, cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo está describiendo este momento que es en un abrir y cerrar de ojos, este rapto, donde los que murieron en el pasado, los que murieron en fe, no los no creyentes, los creyentes, que están sus almas y sus espíritus en la presencia de Dios, porque
Están ausentes aquí, pero presentes allá. Sus cuerpos serán resucitados, serán glorificados, transformados, y ya habrá esta Trinidad perfecta otra vez de espíritu, alma y cuerpo, como Dios nos creó originalmente, pero ya sin la presencia de pecado. Y nosotros que estábamos vivos o que estemos vivos en ese momento, dice que seremos transformados. Ahora, la palabra que Pablo usa en Tesalonicenses para la palabra arrebatados es la palabra harpazo, con H se puede escribir harpazo y con Z, y quiere decir agarrar o tomar, pero tiene esta connotación de tomar por la fuerza. Es como un agarrar violentamente, es como repentino. Y entonces aquí donde la gente a veces dice, y si tú crees en el rapto, no, es que el rapto no está en la Biblia, te dicen. ¿Cómo que no? Claro que sí. La palabra está aquí, harpazo. Y la palabra donde nosotros usamos el rapto es una palabra que viene del latín, rapturo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, en latín, la palabra en latín se puso como rapturo, como rapto. De ahí viene la palabra rapto. Es la palabra arrebatar, tomar con violencia, tomar con fuerza. En un abrir y cerrar, ¡pum!, somos llevados. Ahora, este concepto de rapto o de ser llevados por Dios no es un concepto necesariamente como que nuevo, porque ya en el Antiguo Testamento hubieron personas que fueron en cierta manera raptadas. ¿Se acuerdan de uno? Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Otro hombre que fue llevado por Dios fue Elías. Entonces, este concepto de ser raptados no es algo completamente ajeno de la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo dice, seremos arrebatados, y en 1 Corintios dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, ese es el rapto, ese es el momento en que Jesús, en un abrir y cerrar de ojo, nos llevará con Él. Y nos reuniremos con Él en las nubes, dice, en el aire, y iremos con Él. ¿Qué es lo que creemos que va a ocurrir en ese tiempo, por decirlo de alguna manera? En nuestro tiempo con Jesús es lo que la Biblia llama las bodas del Cordero, donde la iglesia, que es la novia de Cristo, esta relación eterna de amor entre Jesús y su novia, que es la iglesia, serán las bodas del Cordero. Será un paraíso para nosotros, será asombroso, pero paralelo a eso, en la tierra pues se desarrollará esta serie de eventos que dijimos que es la ira del Cordero y el juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Entonces, ese es el rapto. Jesús nos lleva en un abrir y cerrar de ojo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo será? Ahora, si yo te doy la fecha ahora, mejor vete porque soy un falso maestro. No, la Biblia no nos dice el día. Y cualquiera que intente como que darte una fecha, no lo escuches. La Biblia no nos dice, no nos da una fecha específica en cuándo será esto. Pero lo que nosotros creemos y lo que, te reitero, lo que yo veo en la Biblia, es que Jesús nos habló en Marcos 13 de este momento de la tribulación y nos explica lo que va a suceder ahí. Pero ya vimos que ese periodo es un periodo de la ira del Cordero, de la ira de Dios, y que Jesús nos ha librado de la hora de la ira que viene. Entonces, creemos que el rapto de la iglesia será antes de que comience la tribulación. Entonces, ¿por qué creemos? Porque hay cristianos que creen que la iglesia va a entrar a la tribulación. Nosotros no creemos eso. ¿Por qué no creemos eso? No te voy a dar todos los argumentos, te voy a dar algunos nada más. No creemos que la iglesia va a estar durante la tribulación porque no vemos mencionada la iglesia durante la tribulación en el libro Apocalipsis. Cuando estudiamos ese libro, si te recordarás, fue hace un tiempo, en los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece muchísimas veces. De hecho, si no mal recuerdo, son 19 veces la palabra iglesia. De hecho, hay 7 cartas a 7 iglesias, ¿ok? Pero por alguna razón, y no creo que se extraña, la palabra iglesia deja de aparecer a partir del capítulo 6 hasta el 19, que es este periodo de la tribulación. La palabra iglesia ya no está. Entonces, y vuelve a aparecer en Apocalipsis 22 una vez. Entonces,
Del 1 al 3 aparece 19 veces, del 6 al 19 aparece 0 veces y en el 22 aparece una vez. Entonces, como que la lógica de Jesús en la revelación que le da a Juan es, la iglesia está hasta aquí y después ya no aparece mencionada. De hecho, en el capítulo 4, cuando Juan está viendo esta visión que le da a Jesús, Jesús le dice, sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a ocurrir. Y Juan es testigo desde lejos de los eventos que Apocalipsis nos muestra. Como que Jesús se lleva a Juan para que vea estos eventos desde otro lugar y nos escribe lo que él vio. Creo que las menciones de Apocalipsis de la iglesia es una razón por la cual no creemos que estaremos en ese momento. Otro argumento es esto que yo te decía de esta verdad de la ira de Dios. Y valga, o sea, creo que vale la pena mencionarlo, que Dios tiene ira. A veces en este mundo se habla y se enfatiza el amor de Dios y es muy real. El amor de Dios es algo que Pablo dice que tenemos que comprender sus dimensiones. Es algo impresionante, el amor de Cristo. Pero porque Dios es santo, también hay cosas que a Dios lo enojan. Pero no es un enojo, o sea, la ira de Dios, que como aparece en la Biblia, no es la ira como tú y yo la manifestamos. Que ante una situación como que reaccionamos enfurecidos, así repentinamente por una situación que ocurrió. La palabra que el Nuevo Testamento usa para hablar de este periodo de tiempo, de la ira de Dios, tiene que ver con una ira que se va construyendo poco a poco a lo largo del tiempo. O sea, es una ira que es lenta, pero se va edificando. Entonces va a llegar un punto, que es en ese tiempo que Apocalipsis dice, donde Dios dice, ya no hay más paciencia para este mundo, es tiempo de juzgar las maldades y las atrocidades que el mundo y que el sistema humano ha hecho en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué no creemos que estaremos ahí? Porque ese es un tiempo donde Dios va a derramar su ira y creo que la Biblia nos dice claramente que la iglesia está exenta de la ira de Dios. Está exenta de la ira de Dios. Acuérdate, la tribulación es ese periodo de tiempo donde la ira del Cordero va a ser manifestada. Apocalipsis 6, 17, lo leímos hace un ratito, un pedacito. Dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién? ¿No? Primera de Tesalonicenses, otra vez, 1, 9 al 10. El verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mismo libro, Primera de Tesalonicenses 5, 9. Muy importante este versículo, porque está en un contexto del día del Señor y esto de juicio y de todo lo que la Biblia habla, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está hablando de esta ira en el contexto de eso, del fin de los tiempos, del día del Señor, de todo esto. Y dice que Dios no nos ha destinado a nosotros como su iglesia para enfrentar ese momento. Entonces, segunda razón, creemos que no atravesaremos ese momento porque estamos exentos de la ira de Dios. Porque la Biblia lo menciona, por eso. Tercera razón, y es la última que voy a dar esta noche antes de dar una aplicación, es incompatible, de acuerdo a lo que yo veo en la Biblia, la presencia de la iglesia y la presencia del anticristo al mismo momento, al mismo tiempo, como que coexistiendo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 8, Pablo hablando sobre este hombre, ¿se acuerdan que el domingo leímos un poco de segunda de Tesalonicenses? Yo decía en ese momento que Pablo ahí da una serie de como que cualidades y características que va a tener este líder mundial, que Pablo habla como el hijo de perdición, el hijo de pecado, que coloquialmente lo llamamos el anticristo, o que Juan en Apocalipsis lo menciona como la bestia. Entonces,
creo que es un personaje literal, real, no es simbólico, que va a aparecer en este tiempo y creo que su presencia es completamente incompatible con la presencia de la iglesia. ¿Y por qué te lo digo? Porque Pablo lo dice. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:6, dice, ustedes saben lo que los detiene por ahora. ¿De quién está hablando? De esta figura que vamos a decir el anticristo, ¿ok? ¿Quién lo detiene por ahora? Dice, para ser revelado a su debido tiempo. Verso 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, o sea, este personaje, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Si tú lees Apocalipsis 6, el primer sello que es desatado es el sello donde sale este personaje, es la revelación del anticristo. Es el primer sello de Apocalipsis. Sale este jinete, este hombre es como un jinete sobre un caballo blanco. No es Jesús ese ahí, es el anticristo. Y es lo primero que aparece, la primera evidencia de que estás en ese tiempo. Y aquí Pablo nos está diciendo ante Tesalonicenses que este hombre inicuo y todo este ministerio de la iniquidad está como que retenido y está contenido porque hay alguien que lo detiene. Hay alguien que está estorbando que él se manifieste. ¿Quién es ese alguien? Yo creo que es el Espíritu Santo en la presencia de su iglesia, de la iglesia de Cristo. Creo que cuando lo que está sucediendo es que este personaje no va a poder manifestarse, no va a poder como que salir a escena hasta que, como dice Pablo acá, esto que lo tiene detenido sea quitado, sea removido. ¿Y quiénes son esos? Yo creo que es la iglesia, es el Espíritu Santo obrando en su iglesia. Ahora, aquí yo sé que en este versículo a lo mejor no es tan relevante para ti, pero a lo mejor si has estudiado un poco este tema, habrás oído de que gente dice que el Espíritu Santo va a ser quitado. Yo no creo que es tan así, porque creo que durante la tribulación van a haber conversiones. Y algo que debe de ocurrir para que una persona se convierta necesita la convicción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo va a estar actuando de cierta manera, de una manera muy potente en esos periodos de tiempo, pero creo que va a ser una manera un poco diferente a lo que hace ahora. El hecho es que hay alguien que detiene a este tipo, y creo que es el Espíritu Santo en la gente de Dios. Entonces, el primer sello de Apocalipsis es este personaje va a salir. Eso es lo que va a ocurrir primero. Pero no puede ocurrir eso hasta que la iglesia sea removida. Por eso creo que no vamos a estar. Quizás, es muy probable que la iglesia, en algún momento, acercándose a esos días, pueda a lo mejor toparse con un personaje como este sin saber realmente bien qué es él. Yo creo que es un hombre o una persona que va a ser conocido, que va a tener influencia y que en cierta manera se va a revelar en ese momento, pero no podemos como que dogmatizar sobre eso, pero es evidente que Pablo nos dice que la presencia de la iglesia es incompatible con la presencia del anticristo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Mucha información, muchos versículos, si te perdiste, después los puedes oír otra vez. Creo que la idea del inminente regreso de Jesús es importante porque la razón que es inminente es porque Jesús quiere que estemos listos, ¿no? Si supiésemos la fecha, ¿qué provocaría eso en nosotros? ¿Sabes lo que provocaría? Pereza. Pues vivo mi vida como quiero y una hora antes le pido perdón a Dios, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice, Jesús dio muchas parábolas sobre que este Señor se va muy lejos, que tarda y que regresa cuando nadie lo está esperando. Entonces, ok, debemos estar preparados. ¿Cómo? La idea del inminente regreso de Jesús nos debe de motivar, número uno, a crecer en santidad. A crecer en santidad.
Primera Juan 3, 2 al 3, el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Piensa un poco eso, vamos a verlo como Jesús es. O sea, ya vamos a tener un cuerpo que va a estar preparado para ver a Jesús como Él es. Ahora, si vemos a Jesús como Él es, ¿sabes qué va a pasar? Nos morimos. Nos morimos. Pero en ese tiempo tendremos la capacidad. ¿Te puedes acercar al sol? No, porque te vas a derretir. Ni siquiera vas a lograr tocarlo. No estamos preparados para acercarnos al sol. El sol nos va a destruir. Es una ayuda para nosotros. Pero si te acercas demasiado, te mata. Lo mismo con Dios. Pero en ese momento lo vamos a ver por quién es Él, porque nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado que va a poder resistir, va a poder tener comunión con Él como Él siempre ha sido. Pero la implicación es lo que viene después. Dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. ¿En cuál esperanza? En que un día le veremos. Esa es la esperanza. Dice: se purifica, así como Él es puro. Entonces, esta verdad de que Jesús viene y viene sin previo aviso, debiese de motivarnos a poder caminar derecho delante de Dios, de examinar nuestra vida y no tener temas pendientes con el Señor, de crecer en santidad. El día en que tú y yo creímos, la Biblia dice que Dios nos santificó. O sea, Dios ve y nos ve como justificados. Él ve la perfección de Jesús en tu vida. Legalmente, tú eres perfecto y justo delante de los ojos de Dios. Ese es nuestro estatus legal. Pero en la práctica, tú sabes que estamos muy lejos de ser perfectos. Entonces, ese proceso que ocurre después de que nacimos de nuevo, la Biblia lo llama santificación. Y es un proceso de transformación que va a ocurrir desde el día de nuestro nuevo nacimiento hasta el día en que Jesús nos lleve o nos muramos. Dios habrá tomado todo ese tiempo para cambiarnos y transformarnos. Por eso tú debes de colaborar con eso. Pero si tú sabes que Jesús viene y puede venir en cualquier momento, debiésemos de crecer en santidad. Segunda cosa, el hecho del inminente regreso de Cristo debiese de motivarnos a evangelizar. Hablarle a otros de Jesús. Pedro en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no ha venido Jesús todavía? ¿Por qué todavía no ha sido el rapto? Es porque Dios es muy paciente. ¿Te imaginas Jesús hubiese venido hace 20 años? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos sido salvos? ¿O hace 5 años? ¿O hace 2 años? Entonces, ok, tenemos tiempo, no sabemos cuánto. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarle a otros de Jesús. Tenemos que ponernos las pilas para evangelizar. Tercera cosa, el inminente regreso de Cristo debiese de motivarnos a servir con fidelidad. A servir con fidelidad. Primera de Corintios 15:58, no te voy a leer todos los versículos previos, pero ese capítulo 15, Pablo está hablando de lo que leímos, de la resurrección, de la vida eterna, del día en que Jesús va a venir por nosotros, que vamos a ser transformados. Y en ese contexto, Pablo termina esa sección diciendo esto. ¿Por tanto qué? Por todo lo anterior, por esta idea y esta verdad de que Jesús va a venir y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojo. Dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes. Dice: constantes, abundando siempre, no algunas veces, siempre, dice, en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, creo que el hecho de que Cristo va a volver pronto debiese de motivarnos y incentivarnos a siempre estar sirviendo al Señor. Ahora, el domingo, no sé si lo mencioné o no, pero creo que es importante, servimos al Señor donde el Señor nos haya puesto. Algunos, el Señor nos llamó al ministerio, servimos al Señor en el ministerio. Pero todos tenemos un ministerio, o sea, todos tenemos un lugar, un área donde tú puedes servir a Dios, a su causa. En tu familia, en tu trabajo, a la gente que te rodea. Servir. Sirvamos la causa de Dios, porque ese día está cerca.
Y finalmente, no es por orden de importancia, es como aleatorio aquí, pero el inminente regreso de Cristo debiese de motivarnos a vivir confiados, ¿ok? A vivir confiados. Y quiero leerte lo que Jesús les dice otra vez en Juan 14. Leímos el versos 2 y 3. Dice, el 2 y 3 dice, en la casa de mi padre no hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Porque voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Pero en el verso 1, Jesús dice que a la luz de lo que Él va a decir, tenemos que tener una actitud en nuestro corazón. Dice, no se turbe su corazón. Crean también en mí. Ahora, no podemos como que aislar este versículo y ponerlo en cualquier parte. Jesús está la última noche antes de ir a la cruz. Jesús les está diciendo que Él va a morir, que uno lo va a traicionar, que otro lo va a negar. Es una noche terrible para sus discípulos, terrible. Va a venir y van a salir desparramados, huyendo. Pero Jesús les da estas palabras para animarlos. Y es eso, el hecho de que Jesús tiene un futuro para nosotros, tiene un destino, y ese destino es que estemos con Él. Eso debe de provocar en nosotros un corazón no turbado, o sea, un corazón confiado. Un corazón confiado. Y creo que lo que tenemos que recordar es que el mundo en el que vivimos cambia. Lo que era bueno por siglos ahora ya no es bueno, es malo. Y lo que era malo desde toda la vida casi, ahora resulta que es bueno. Esas cosas nos pueden turbar. Vivimos en un mundo caído, hay problemas, hay dificultades, hay injusticias. Es parte de lo que Jesús dijo que íbamos a vivir. Como dijimos la semana pasada, no nos debe de sorprender esas cosas. Pero podemos tener un corazón quieto, un corazón confiado en que Jesús va a venir por nosotros, en que Él va a regresar. Entonces, no importa cómo cambie la cultura, no importa cómo cambie el mundo, tú y yo conocemos nuestro destino. Dios hará nueva todas las cosas y estaremos con Él ahí para siempre. Y tenemos que siempre vivir nuestra vida, nuestra historia, a la luz de esa gran historia, que es la historia de Dios. Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y parte de eso es que Él va a venir a recogernos. Y Él va después a establecer su reino acá. Quiero terminar leyendo lo que Juan dice en el libro de Apocalipsis, el último capítulo. Es capítulo 22 de Apocalipsis. No está en la pantalla, yo te lo quiero leer. Juan, después de que escribe todo esto que Jesús le reveló en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 22, verso 17, Juan dice, el espíritu y la esposa dicen, ¿qué? Ven. Y el que oye, diga, ven. Creo que ahí está. O sea, nuestro deseo debe decir, sí, Señor, ven. Ven pronto. En el verso 20 dice, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. ¿Y qué dice Juan? Amén. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que queremos. Entonces, creo que es importante recordar esto cada cierto tiempo. A lo mejor esto es nuevo para ti, a lo mejor nunca lo habías oído o lo habías oído muy, muy vagamente. A lo mejor eres un cristiano que ha estudiado esto y tienes más información, que bueno. Pero creo que tenemos que hablar de esas cosas y traerlas a memoria. Y sobre todo vivir a la luz de eso. Entonces, ¿cómo podemos saber si realmente creemos que Jesús viene pronto? Es muy sencillo. Es ve cómo estás viviendo tu vida. Ahí está. No es lo que tú dices, no es lo que yo digo. Es qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Porque si de verdad creo que su regreso es inminente, voy a estar haciendo estas 4 cosas.
Si yo nada más lo digo de boca, pero en el fondo de mi corazón no lo creo, voy a seguir viviendo como siempre. Entonces no es tanto lo que digo, es lo que hago o lo que habla más. Entonces, esa es una manera de hacer una revisada en tu vida. ¿Cómo puedo saber yo si de verdad creo en esta verdad de que el regreso de Jesús es inminente? ¿Estamos viviendo de esta manera o no? ¿Se acuerdan? En una parábola Jesús dice que hay uno de los siervos, en estas parábolas que él hablaba del Señor que se va lejos y le da responsabilidades a sus siervos, dice que hay un siervo malvado. ¿Y qué hace ese siervo malvado? Dice que su Señor tarda en regresar, tarda en venir. No dice, no va a venir. Dice, mi Señor tarda en venir, todavía no va a venir. ¿Y sabes lo que empieza a hacer? Empieza a emborracharse, empieza a maltratar a sus consiervos, empieza a vivir una vida desordenada. ¿Por qué? Porque él dice, todavía tarda. Y resulta que viene y lo toma por sorpresa. Entonces, ese punto es importante. La manera en cómo vivimos es lo que realmente demuestra si creemos que esto es verdad o no.